Dispongámonos entonces para participar de la Eucaristía. Cada uno ahí sentadito piense qué intenciones quiere poner en manos de Dios, que podamos orar por nuestra vida, por nuestra familia. Que oremos por la situación social en el mundo entero, en Colombia, por la salud, por este fin de la pandemia. Cada uno con toda confianza pongamos nuestras oraciones en manos de Dios. Si hay alguna persona que esté enferma o algunos que esté sin trabajo, lo ponemos en manos de Dios en este momento. Os invito para que nos pongamos de pie. Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Os invito para que nos saludemos por medio de una venia, a los que están adelante, a los que están atrás, que nos demos la bienvenida. Como les digo, poner en manos de Dios nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, poner en manos de Dios el trabajo de cada uno. Ya hemos puesto nuestras intenciones, sabiendo que Él siempre nos escucha. Nos reunimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores los unos a los otros y perdonémonos pidiendo misericordia a Dios. Cada uno en silencio pidamos perdón. Arrepentidos decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros.
nosotros. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Vamos en este domingo a glorificar a Dios. Digamos todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Recordemos que para los últimos que llegaron, por motivos del micrófono, no tendré el tapabocas. Y les pedimos el favor que estemos con el tapabocas siempre. En el momento que vaya a dar la comunión, ya me pondré el tapabocas. Escuchemos atentamente. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador lo posee. ¿No aprendió? ¿No aprendido? ¿Aprendido? ¿Aprendido? Acércate un poquito más. El vengativo sufrirá la venganza. No sé, bueno. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuanto reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón para sus propios pecados? Si el simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No
no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el horizonte del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere por sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivimos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Cada domingo comprendemos que es Dios quien nos habla a través de su palabra. En la primera lectura que escuchamos, decía que el odio o el rencor puede estar en el hombre pecador. Y todos nos reconocemos que en algún momento en nuestro corazón ha habido odio, rencor o ira por alguna situación. Entonces hemos tenido alguna dificultad con algún ser querido. Un ejemplo, hemos prestado plata y de pronto no la han devuelto. Y entonces nos podemos llenar de rencor o de ira. E incluso puede suceder en la familia que han habido hermanos que se han prestado dinero y que llevan años sin hablarse.
Es lo mismo, el hijo o la hija le dice algo al papá y eso lo hiere. Y entonces muchas veces se dejan sin hablar, y por eso lo que dice la primera lectura, odio, rencor, puede estar anidando en el corazón. Y llama la atención en la primera lectura cuando dice, es importante que perdones de corazón y que permitas que Dios llegue a curarte. Eso significa que la curación debe ser para todos los seres humanos, o sea, no solo la curación física, sino la curación espiritual. Si nos ponemos a pensar, todos necesitamos curación, ¿no? Por ejemplo, cuando pequeñitos, si papá y mamá tuvieron dificultades, entonces eso que pelearon nuestros papás puede llegar a nosotros, así estuvimos pequeñitos, digamos. Déjalo como estaba. Entonces, si estuvimos, por ejemplo, en el vientre de nuestra mamá y papá y mamá pelearon, ¿no? Entonces nosotros cuando pequeñitos de pronto pudimos recibir esto. O si estuvimos como niños o como jóvenes y hubo una discusión, una pelea en la casa, eso también lo recibimos de pequeñitos. Lo mismo esposo y esposa, hubo alguna dificultad y entonces esposo y esposa como que se recuerdan lo que pasó antes, ¿no? Y entonces allí está de fondo muchas situaciones en donde necesitamos perdonar. ¿Cuál es nuestro mecanismo? Nuestro mecanismo es defendernos, ¿no? Si alguien me trata mal, pues ¿yo qué hago? Le digo otra palabra fea, ¿no? O una palabra más grande, ¿no? O si alguien me pega, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi mecanismo? Si alguien me pega a mí, pues yo también me quiero defender y surge natural en mí como una agresividad y querer defenderme. Es tal vez lo que escuchamos en noticias estos días, en donde han habido protestas, ¿no? Y entonces es como si dentro ese mecanismo de agresividad o de defensa se actuara, y entonces pueden quemar un bus, pueden quemar un CAI, y de fondo está como esa agresividad dentro. Y entonces como seres humanos, el texto nos dice allí, ese odio y ese rencor necesitamos sanarlo. Allí dice la palabra sanación. Entonces necesitamos todos sanarlo. Es ser conscientes que algo no nos gustó, ¿no? Y nos pusimos bravos. Y entonces es ser conscientes, yo cómo reacciono. Si algo no me gustó, yo cómo reacciono. Entonces podemos reaccionar de distintas maneras, como les digo, gritando, golpeando, tratando mal, o a veces pensando lo peor, ¿no? Entonces son diferentes maneras de reaccionar. Y entonces frente al mal que el otro me hace, la invitación es decirle a Dios, ayúdame a sanar. Entonces yo en mi interior le voy diciendo a Dios, dame paz, ocurrió este problema, esta situación, dame paz, o dale paz a la otra persona, y entonces empezamos ya a manejar un diálogo. Y eso es lo que se pide de pronto en esta situación, no solo de la alcaldía, sino de todas las personas que tal vez quieran, como quien dice, estabilizar. Y entonces, en vez de desestabilizar, necesitamos actuar correctamente. Entonces puede ser que haya corrupción en el gobierno, o también puede ser que haya corrupción en las familias, pero si todos ponemos de nuestra parte, no va a haber corrupción, sino vamos a actuar, como quien dice, con la verdad. Los gobernantes tendrán allá que responder con sus cosas, ¿no? Y yo en mi familia también tengo que responder y no ser, digamos, entre comillas, corrupto. En el Evangelio nos habla del tema del perdón. ¿Y por qué nos habla del tema del perdón? Porque pregunta Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Debo perdonar 7 veces? Y Jesús le dice, debe ser hasta 70 veces 7. En la Sagrada Escritura se entiende esa expresión de Jesús como siempre. O sea, no debo perdonar 7 veces, ni 10 veces, 20 veces, no. Debo aprender a perdonar siempre. Pero nosotros como seres humanos no entendemos eso, ¿no? Porque si alguien se equivoca, ¿uno qué hace? Pues que se vaya esa persona, o que esté lejos, o no la perdono. Nosotros a veces no entendemos eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a perdonar, ¿solo es por mis propias fuerzas humanas? ¿O si yo voy a perdonar, qué necesito? Es como una gracia, ¿no? El perdón es como una gracia, o el perdón es como un regalo. ¿Un regalo de quién?
pues de Dios, porque como seres humanos les decía, actuamos agresivamente o nos llenamos de odios o rencores, es natural. Entonces el perdón es una gracia. Y entonces si yo no he podido perdonar o yo no he podido sanar a alguien, puede ser a mis papás, puede ser un hermano, una hermana, puede ser a la propia esposa o esposo, o a mi abuelo, a mi abuela. Si yo no he podido perdonar a alguien, ¿qué debo de hacer? Decirle a Dios, ayúdame a perdonar. Y es Dios el que me va ayudando a recuperar, como quien dice, la paz. Dice el texto que Jesús hace una parábola y dice que hay un rey que llama a un deudor. Y resulta que ese deudor debía ¿cuánto? Debía 10.000 denarios, y en la Biblia, en el pueblo judío, 10.000 denarios era una cantidad exorbitante de dinero que podríamos decir que nadie podría pagar, solo un rico, ¿no? Entonces, aquella persona le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Le pide al rey que le perdone la deuda. Y el rey, ¿qué hace? Se llena de compasión y perdona la deuda. Pero luego dice el texto que esta persona sale y encuentra a un compañero que le debe una cantidad de dinero muy pequeña. ¿Y qué hace? Lo estrangula, o sea, como que trata de ahogarlo. Y entonces ese signo de estrangular es como el signo de nosotros querer juzgar a alguien. Entonces alguien se equivocó en la casa. ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos callados o de una vez hablamos? Si alguien se equivocó en la casa, de una vez, ¿qué hacemos? Señalamos, le decimos como que, quien dice como que le decimos, usted se equivocó en esto, y como que hacemos con el dedo a la herida, abrirla más. Entonces juzgamos fácilmente. Eso fue lo que hizo el hombre. Lo cogió del cuello y como que lo estrangulaba. Entonces es necesario reconocer que todos somos pecadores, todos en la casa. Los que están allí en la casa y yo soy pecador, todos somos pecadores. Pero entonces debemos seguir con el pecado y no decir nada, no juzgar a nadie. ¿O qué debemos hacer? La Biblia habla que cuando alguien se equivoca, yo podría buscar la ley del talión. ¿Y la ley del talión qué es? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces esa era una parte de la ley. O sea, si alguien se equivocaba, entonces si alguien me robaba algo, pues yo también debía robarlo. Y entonces se pone la ley del talión para que la venganza sea lo justo, ¿sí? Porque se imagina si alguien me robó, yo ir a matarlo. Entonces eso es lo que se busca en la Biblia. Pero Jesús entiende que debemos superar esto, la venganza, o sea que no debe haber venganza. Y Jesús y la Sagrada Escritura nos enseñan lo siguiente, que cuando alguien se equivoca, no debo juzgarlo, sino que debo decirle, te has equivocado, y hay que insinuarle que esa persona puede cambiar. Es como cuando estamos en la casa y alguien no respondió con un trabajo del estudio. ¿Ustedes lo sacan de la casa y echan pasador y lo dejan por fuera? ¿O qué hacen si alguien se equivocó? Entonces lo que la Biblia nos dice es, como quien dice, sentarnos a dialogar y decirle, te has equivocado en esto, te pedimos que ojalá cambies. O sea, es en forma de diálogo, y esa es la actitud de Dios. Dios, que tiene misericordia con nosotros y que dialoga con nosotros y nos dice, te has equivocado, te pido que ojalá cambies, no para el bien de Dios, sino para el bien de ¿qué? De cada uno de nosotros. Entonces la invitación es esa. Si alguien se equivoca en la casa, sentarnos a dialogar y todos podemos cambiar. El otro se equivoca, yo me equivoco, y si dialogamos, podemos cambiar. Y eso es tener misericordia unos de otros. Finalmente, ustedes saben que el tiempo de la pandemia ya vamos casi un año, ¿no? Desde nosotros como desde marzo, pero allá en otros países del mundo desde noviembre, diciembre. ¿Qué ha generado esta pandemia? ¿Nos hemos estresado o no? ¿Sí nos hemos estresado? ¿Estar en la casa todo el tiempo cuidándonos ha sido fácil? No, porque estamos acostumbrados ¿a qué? ¿A ser muy de la calle? O sea, ¿somos terribles o qué? Cada rato en la calle. Entonces nos aburrimos, es natural, ¿no? O sea, cambiamos de
la manera de actuar o de vivir. Y entonces nos hemos llenado de estrés. ¿Y cómo controlamos el estrés? ¿O cómo controlamos el encierro? Ahorita se puede salir al parque y todo, o a la calle más, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? De cuidarnos la salud. Pero como nos hemos llenado de estrés, entonces la invitación es cómo crecemos en la paciencia, en la paz, porque el estrés o la tristeza pueden llenarnos de rabia o de odio, o rencor o de agresividad, ¿no? Y entonces hay que manejar el estrés y es pedirle a Dios nos dé paz, pero también además de paz hay algo que nos sana mucho y es la alegría, ¿no? Entonces no sé si ustedes han jugado en la casa o no, o ya no juegan, han tenido juegos de mesa o no. Entonces el manejar el estrés, la paz, pero manejar el estrés también la alegría, compartir un rato, ver una película, leer un libro, o sea, son diferentes maneras yo de alegrarme la vida distintamente, no como antes, que uno salía a un parque o salía a un parque de diversiones o salía a cine. Entonces, como hemos estado en casa, necesitamos buscar estrategias para buscar la paz y la alegría. Y el otro tema es la oración, ¿no? Si hemos crecido en la oración, este tiempo de pandemia es para crecer más en la oración y esos momentos solitos allá en la casa es para crecer en el silencio y en la oración. Entonces la invitación es esa: frente al estrés podemos crecer en esa paz y en esa alegría. Yo los invito a que a la luz de esta palabra hagamos oración, cada uno cerremos nuestros ojos y pensemos un momento cuáles han sido esos odios o rencores contra alguna persona y digámosle a Dios de corazón que nos sane. Si han habido alguna rabia, algún rencor con alguna persona, que le digamos a Dios que podamos perdonar de corazón, que recibamos esa gracia, que no sea un perdón a la ligera, sino que sea Dios el que vaya sanando nuestro corazón y nos ayude a perdonar sinceramente. A veces puede ser alguna situación con alguna persona, pero también a veces puede ser algún pecado que tenemos cada uno de nosotros y que necesitamos no solo pedirle perdón a Dios, sino que nos sintamos perdonados siempre. Es Dios quien conoce nuestra historia y los momentos que hemos fallado, y necesitamos perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a alguna persona. Oremos en silencio, diciéndole a Dios que nos ayude a perdonar a otro o que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos. Digámosle también a Dios que en este tiempo que estamos viviendo, que lo sepamos vivir, que sepamos estar en paz, en alegría, que sigamos cuidándonos nuestra salud y la salud de nuestra familia. Que esa paz y esa alegría estén más presentes en todo lo que estamos haciendo. Oremos también por los niños y jóvenes que están en sus estudios virtuales, que sepan también afrontar esa situación de estudiar desde el computador, que tengan esa paciencia y esa alegría, esa disposición para el estudio. También oremos por los padres de familia, también en su situación económica, social, para que sigan adelante con paz y alegría, esforzándose de la mejor manera. Oremos también por esta situación en Bogotá, para que se recupere la paz, el diálogo. Para que no actuemos de manera violenta, sino más bien dando soluciones concretas a lo que sucede.
Señor Jesús, escucha estas nuestras oraciones, te las ponemos en tus manos. Permítenos crecer todos los días en esa gracia del perdón y de la alegría en nuestra vida. Amén. Os invito a ponernos de pie a profesar nuestra fe. Digamos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A cada súplica decimos: Dios de misericordia, escúchanos. Por el Papa Francisco y por toda la Iglesia, para que sigamos trabajando en búsqueda de la solución de las injusticias en el mundo, oremos. Por todos los gobernantes, en especial los de Colombia, para que frente a estas situaciones de protestas sociales sepan dialogar y orientar la paz en todos los habitantes de Bogotá, oremos. Por quienes están llenos de dolor, guardan rencor en su corazón o no son compasivos con sus hermanos, para que siguiendo las huellas de Cristo puedan sanar sus heridas, oremos. Por quienes son responsables de impartir justicia, para que su proceder sea siempre buscando el bienestar de todos, oremos. Cada uno presentemos nuestras oraciones, en especial si hay algún familiar enfermo, alguien que está sin trabajo, oremos en silencio. Oremos unos por otros. Dios de misericordia, escúchanos. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que con bondad nos concedas reconocer que necesitamos seguir caminando buscando el reino celestial por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. Sobre tu altar te entrego mi corazón, sobre tu altar te entrego mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré y no temeré, confiaré y me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré y no temeré, confiaré y me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos,
para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre, en su cuerpo o en su espíritu, y cura las heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José Rueda, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Oremos en silencio por todos los fieles difuntos. Digámosle a Dios que ellos descansen en paz. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar a Dios nuestro Padre, sabiendo que Él es misericordioso, que nos perdona, que Él también nos dé la gracia de poder perdonar a los demás, de poder perdonarnos a nosotros mismos. Digamos con fe: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cristo, que ha resucitado, démonos fraternalmente la paz por medio de una venia. Oh Señor, danos la paz, oh Señor, danos la paz, oh Señor, danos la paz, oh Señor. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Para los que no pueden comulgar, vamos a hacer la comunión espiritual. Recordemos que el Papa Francisco nos permitió que los que no pudieran comulgar el domingo lo podíamos hacer espiritualmente. Entonces no es un pecado, nos dice el Papa Francisco, el no poder comulgarnos. O sea, no es necesaria la confesión en ese caso. Vamos a decirle a Jesús que venga a nuestra vida, que venga a nuestra familia, que nos renueve, nos transforme, que si necesitamos perdonar más de corazón a los hermanos o a nosotros mismos, que sea Jesús dándonos esa gracia del perdón para poder siempre estar en paz y en alegría en nuestra vida. Amén. Recordemos que para comulgar recibimos, puede ser en la mano izquierda con todo respeto, y nos podemos hacer a un ladito y luego podemos comulgar con nuestra mano derecha cada uno. Gracias. Aunque no puedo recibirte sacramentalmente, y solo puedo recibirte en mi corazón, quiero dejarte entrar en mí espiritualmente. Es mi alma con tu paz y todo tu amor. Yo creo, Jesús mío, firmemente que estás realmente en el cielo, en el santo sacramento del altar, y que te amo sobre todas las cosas, mi Señor Jesús. Amén. Amén.
Oremos. Que la acción de este don celestial nos penetre en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que sea la fuerza y no nuestro sentimiento la que llegue a prevalecer en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar a María Santísima por esta situación en Bogotá, en Colombia, por la paz también en nuestras familias. También oramos a María Santísima que ella interceda para que ese perdón se haga presente en todos nosotros. Digamos con fe: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Unas indicaciones generales. Recordar que el arzobispo nos ha dicho pues no abrir los templos. Entonces vamos a esperar a nueva orden cuando se permita abrir los templos. Él nos dice que tener paciencia, porque pues lo más importante es seguir cuidando nuestra salud. Entonces cuando se pueda abrir nuevamente los templos, solo se permitirá el aforo de 50 personas. Entonces nosotros estaremos informando para que ustedes se puedan inscribir. Ya por ahí hay una aplicación. Entonces, por medio de una aplicación en el celular, uno se puede escribir, pone el nombre, la cédula y todo, y se escribe. Y aquí a la entrada lo que se hace es tomarle la temperatura y uno se desinfecta y todo. Esperar más o menos a ver cuándo nos dicen que poder abrir. Sin embargo, necesitamos siempre seguir cuidándonos la salud. También saber que en la capilla ya se ha hecho una parte de la obra, entonces ya está como quien dice el cabezote de todo. La idea es seguir construyendo, porque en el lado de allá quedaría la sacristía y el baño. Entonces es poner el agua. En el momento no hay agua, pero ya se pasó la solicitud, y allí que quedaría la sala penitencial y una escalera, y arriba pues quedarían 2 pequeños salones. Entonces lo mismo, pues ahí queda con buena iluminación, y la idea es poner unos cuadros en esas paredes para seguir arreglando. Entonces aquí en la parte de arriba ustedes ven, quedaría un pasillo. Entonces ahí vamos adecuando, arreglando la capilla. Ya tenemos internet, para que sepan. Entonces vamos a estar transmitiendo la Eucaristía. Ya luego les pasamos por WhatsApp para que ustedes se den cuenta. La Eucaristía será transmitida para las personas también que no puedan venir, Dios mediante. Pero ahorita, mientras se abren los templos, pues estaremos transmitiendo la Eucaristía. Recordemos que la Eucaristía es el domingo, 10 de la mañana o 5 de la tarde, se estará transmitiendo para que ustedes la puedan ver. Y también entre semana, lunes, martes, miércoles y sábado, 6 de la tarde. El jueves y viernes no habrá Eucaristía por el momento, pero sería lunes, martes, miércoles y sábado, 6 de la tarde. Si ustedes tienen alguna intención, ya les estaremos informando el número de teléfono para que podamos llamar y pedir alguna intención y seguir en oración. Entonces, por el momento, de pedirles que tengamos paciencia y paz mientras se permite abrir, y seguir cuidándonos siempre nuestra salud. Recuerden lo del estrés, no estresarnos tanto, sino mantener la paz y la alegría en todo. Y si hay algo que perdonar, pues necesitamos hacerlo. Lo de las confesiones, recordar que se puede, pero nos toca ir programando poco a poco. Ustedes ven allá
una disposición ahí de la mesa para poder confesar, porque según las normas toca tener como una separación. Entonces ahí ya estaremos pendientes para las confesiones. Nos ponemos de pie, por favor. Recuerden seguir orando por todos nosotros, por esta situación en Bogotá. Estamos en oración unos por otros. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Tenga misericordia de ustedes. Amén. Les conceda la paz, el perdón, la alegría en la vida. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Un feliz almuerzo, feliz día para todos. Bueno, para salir, ¿salimos en orden? Listo. Yo quisiera, Madre mía, en este día recitar una dulce poesía que te haga suspirar. Mi corazón es tuyo como nunca lo será, y mis manos son tus manos, instrumentos de tu paz. Te regalo mi sonrisa, mi sentido de oración, una dulce melodía que desborda esta canción. Como niño quiero amarte por toda la eternidad, y si junto a Jesús en tu regazo quiero estar con mi María.